Sí. Bueno, profe y chicos, siguiendo con las exposiciones, había empezado con Foucault la semana pasada, ahora tenemos a Pierre Bourdieu, en lo que se refiere a poder y clases dominantes. En el primero vamos a presentarle, Pierre Bourdieu fue un sociólogo, anteriormente fue filósofo, nació en París en 1930, falleció en 2002, es prácticamente contemporáneo. Estudió en París, estudió filosofía, letra. Cuando terminó sus estudios y teniendo 20 y pico de años de edad, se fue a cumplir el servicio militar a Argelia. En Argelia estuvo 2 años al servicio del país como soldado. Cuando fue dado de baja, quedó a vivir 10 años. En esos 10 años, a él le interesó mucho la sociedad argelina en lo que hace a las necesidades básicas que tenía esa ciudad, ese pueblo. Estamos hablando de ya 1950, 60, prácticamente el principio de la década del 60. Argelia era una colonia francesa que luchaba por su independencia. Él quedó a vivir ahí en Argelia e hizo un estudio. De ahí se dio cuenta que los filósofos no le llenaba, entonces dejó lo que es la filosofía y se dedicó de lleno a la sociología. Quería estudiar la sociedad, su comportamiento, su forma de vida, y le llamó la atención la sociedad patriarcal que había en Argelia. Estudió, sacó fotografía, analizó, trabajó ahí en Argelia. Vuelve a París y se dedicó a estudiar como profesor de filosofía en la Universidad de París, pero siguió dedicándose a la sociología. De ahí que, ambientándome en el marco teórico global o teórico donde se sucedían todos hechos alrededor del mundo, hechos importantes que marcaron la sociedad imperante en ese momento. La década del 60, que estaba prácticamente el auge del capitalismo, fines del 60 ya empezó a decaer, donde hubo la crisis en el año 70. Pero en ese auge, aún en ese auge y en eso ya decaimiento del capitalismo, él veía mucha desigualdad social, económicas, y hablando de esa época, hablamos de lo que es el control hegemónico mundial, en donde estaba capitalismo, socialismo y versus capitalista, lo que hace al control de lo que hace a la economía mundial. Estaba en auge la Guerra Fría, crisis de misiles en Cuba. Tenemos en cuenta también que en esa época, en la década del 60, nace lo que es la conciencia del oprimido y el opresor en América Latina también, con el inicio de las revoluciones, inicio de las revueltas, lo que se llama acá en Argentina, viendo más cerca, los inicios de lo que es el cura Villero. En Brasil estaba don Paulo Freire para lo que es el oprimido y la pedagogía del oprimido. Entonces, todo en ese marco teórico global, don Pierre Bourdieu estudió la sociología, todo lo que es la sociedad francesa. Y él lo que veía de la sociedad francesa es las clases sociales, las clases dominantes y la dominación u poder que había. Y él analizaba y veía que, ¿cómo puede ser? Decía que la clase alta era más pudiente y seguía siendo cada vez más, con más poder, tanto económico como el poder en sí, y la clase baja cada vez más baja. Entonces, estudia y hace una crítica desde la posición de sociólogo, tanto a la educación, porque él empieza con el tema de la sociedad educativa, estudió lo que es la educación en sí, donde decía que la escuela basaba sus contenidos y su estudio en lo que hace la reproducción de las clases, pero ahí es donde él hace un parate, toma
ideas de la sociología clásica de Durkheim, Marx y Weber, donde toma como base a los sociólogos y analiza. De Durkheim toma lo que hace las relaciones y dice también, o sea, está de acuerdo con Durkheim lo que hace a la posición de lo colectivo influye en lo individuo, en lo individual de la sociedad, pero no está de acuerdo en la parte de dominado o dominante. Dice, no es así. Si bien los hechos sociales para Durkheim también son inconscientes, son hechos que uno lo tiene ya en sí, para Bourdieu, él lo llama hábitos, para lo cual analiza en sí en la sociedad. Lo de Marx y la clase social, le dice, no, la clase social para él no es tan claro ni tan, no es un punto donde dice una clase social alta, una clase social baja. Él lo que dice, para estudiar la sociedad, tanto lo subjetivo y lo objetivo debe estar intrínsecamente relacionado y debe estar unido en su estudio. No debe separar al sujeto ni el objeto. Entonces, para tratar de explicar las posiciones dominantes y clases sociales de la sociedad parisina, entonces él crea lo que se llama el campo social o campus. Entonces él divide a cada micro relaciones, o sea, en todas las relaciones humanas, dice que hay campos, para los cuales debe dividirlo en campos para de esa manera poder estudiarlo a la sociedad en sí, tanto objetivo como subjetivo, porque en el campo hay tantos campos como capitales hay. Entonces, para Bourdieu habla de que las personas no solamente hay el capital, que sí es cierto, el capital económico, que es lo que todo el mundo conocemos, que es el dinero, el capital monetario, sino también tiene el capital social, capital cultural. Dentro del capital cultural tenemos, él establece tres parámetros, que es el capital cultural objetivante, que dice que puede ser una obra de arte, algún artículo, algún libro o algún autor de renombre que tiene seguidores, ¿no? Entonces dice que es la cultura, el capital cultural objetivante. Pero para tener esa cultura objetivante, tiene que tener inmerso intrínsecamente dentro de la persona lo que es el capital cultural para reconocer que el arte que adquirió tiene un valor simbólico, porque una persona no va a comprar una pintura de mucho dinero, que es el capital económico, y no va a reconocer el valor simbólico que tiene esa pintura, ¿no? Entonces dice, no, solamente la persona tiene, si le da un objeto al valor objetivante, también tiene un valor intrínsecamente, un valor cultural de ese objeto. Y después está la cultura instituyente, o institucionalizada, que es la cultura que dan las universidades, los colegios, las casas de altos estudios, que lo reconoce por medio de un título, un diploma o una carrera, por ejemplo, de abogacía, de profesorado, de ciencia, de doctor o de abogado. Entonces, esas son las cultural institucional. Bueno, entonces dice, dentro de esos campos hay siempre una puja de esos campos, que es lo que tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque están intrínsecamente ligados esos capitales que los agentes que habitan esos campos, obviamente, quieren ostentar dentro de ese campo más poder. Y el que tiene poder quiere el statu quo o quiere que quede todo, que es que quiere que no se mueva nada, que quiere que sea como está. Entonces, los agentes de ese campo actúan.
Pero ahí es donde se va lo que se llama acción de la gente dentro del campo, que va a tener en cuenta no solamente el capital, que ya hablamos, el capital simbólico, el cultural, social y económico, sino también el hábitus. El hábitus vendría a ser lo que es invisible, lo que no se ve, pero se denota, que es, es lo que trae esa persona desde su, Niñez. su niñez o lo que se llama la herencia. No tanto herencia, sino, si bien es simbólico, porque la cultura que trae una persona de un poder adquisitivo alto es mucho más porque a temprana edad pudo haberse formado en una Mejor que escuela alguien de que... música, en una escuela de arte, pudo haber ido a un colegio particular o pudo haber tenido una academia de idioma, y obviamente cuando se compara, cuando ingresan en la edad escolar con otros chicos, ese poder cultural de hábitos, que es inconsciente, pero lo va a tener y va a sobresalir. No va a ser un genio referente con respecto a los otros chicos, pero sí va a sobresalir y es el hábito que viene. O sea, y lo que hace esa persona cuando sea dentro del campo, los agentes denotan que la dominación del que tiene mayor capital, tanto económico o cultural, sobre el que recién ingresa al campo. Ahí es donde se hace lo que se dice la acción para tratar de obtener un nivel más alto dentro del campo. Hay tantos campos como capitales hay. Hay capitales, habíamos dicho, económicos, capitales culturales, como ser música, teatro, danza. Entonces, obviamente, por eso es que ahí es donde dice, no, clases sociales, hablando de clases sociales así altas, o clases sociales, como decía Marx, capitalista, proletariado, no están así. Si bien el capitalista para Marx era el burgués, dueño de el dinero, dueño del capital, dueño de los elementos de producción o de las maquinarias de producción. El proletariado era el que vendía su mano de obra, su trabajo, su fuerza de trabajo, y se diferenciaba para Marx esas dos clases bien claras, ¿no? Pero para Bourdieu dijo, no, no están así. Para estudiar las clases sociales habría que dividirlo, había que analizarlo en campos. Campos, microcampos, campos de pérdida de, como dije, hay tantos campos como capitales. Eso es el concepto de capital, el concepto de campos, de hábitos y las clases sociales dominantes para Bourdieu. Ahora se lo paso a Celeste, pero antes de pasárselo, quisiera ver si Daniela, que ya había visto la parte de Foucault, a ver, o algún otro chico que necesite algo más, lo charlamos, lo preguntamos, a ver si... Y la profe, bueno, lo amplía un poco más Sí, de la adelante, no sé presentación. si algún compañero tiene preguntas en esto. Yo me imagino igual, Bernardina, muy bien en la presentación global, pero después van a entrar más en detalle en la definición de qué es el hábitus, ¿no? O sea, si bien vos explicás esquemáticamente, o sea, claro, qué es esto de hábitus, exactamente. Pues yo iba a capitales, explicar campos. uno por uno, pero cada chico va a explicar lo que es el campo, hábito va a explicar Darío, va a explicar Celeste. O sea, yo de todas maneras voy a retomar más tarde y voy a hacer un repaso global para hilvanar, claro, para hilvanar todas las ideas principales y hacer unas comparaciones. Perfecto. Hasta acá, más o menos, Daniela, Rocío, se comprendió esta diferencia entre las posiciones sociales y las clases sociales, cómo se diferencia Bourdieu de Marx, digamos, ¿no? Marx decía, bueno, para diferenciar las clases son los que tienen o no tienen los medios de producción, ¿no? Y ahí les da la burguesía o el proletariado. Pero se entiende esta descripción que hace Bourdieu, decir, bueno, pero no, para considerar las diferentes clases hay que considerar las posiciones sociales. Claro. Es como que desmenuza las relaciones personales de la sociedad. Y
Bueno, lo que yo vi así, analizando todo, ¿no? Con respecto a Foucault, Foucault decía que el poder estaba estructurado, normalizado, veía desde arriba para abajo el poder. El poder dominaba lo grande hacia lo chico. De la Y estructura acá, hacia los sujetos. claro, de la estructura hacia el sujeto. Y acá lo que hace Bourdieu es de lo más chiquito que es el hábito, desde ahí empieza a denotar el poder, que va con el capital tanto cultural, social, económico, pero es como que desmenuza bien desde adentro y trata de explicar las posiciones dominantes de la sociedad. ¿Por qué el abogado es abogado, el hijo sigue siendo abogado, el ingeniero que tiene otro hijo sigue siendo ingeniero, abogado o doctor, y en las otras clases sigue siendo clase baja? O sea, es como que la clase alta sigue siendo cada vez más alta y la clase baja sigue siendo más baja. Si les Nunca hay parece, una igualdad. Bien, claro. Si les parece, avanzamos con la exposición del dale, texto para que terminen de dale. entender, porque ahí Rocío creo que fue que dijo, ¿entienden la diferencia entre clases sociales y posición social? No, pero bueno, falta todavía que se vayan Dale. explayando por ahí en los conceptos. Bueno, Él se basa Bernardino, en el Sí, tema, en el estructuralismo constructivista, ¿no? Que habla de esto, de la construcción de la estructura, claro. ¿no? Por eso es que dice, a ver, no se debe estudiar solamente la estructura por un lado y la construcción. O sea, esto es un todo. No podemos Exacto. sacar al sujeto objeto ni a la estructura estructurante. No, esto es un todo. Hay que estudiarlo a la completo. sociedad inmerso dentro de la acción. De la acción, ¿por qué? Yo hago al campo, el campo me hace a mí. No, hay una relación de Exacto, sociedad. son las relaciones, porque él dice Es, que, un latiguillo de él que dice que lo real es relacional, ¿sí? Que todo como que lo verdadero tiene que ver con esto, con las relaciones, ¿no? Que uno se claro, va, él pone foco en esto de las relaciones, según lo que estuve viendo. sí, Y tiene eso, con respecto, tiene muchas diferencias, si bien lo toma a Durkheim, hace un quiebre ahí. claro, por eso es que dice, esta dicotomía que hay de sujeto a objeto, lo tenemos que dejar de lado. Tenemos que Claro, estudiar a la sociedad toda junta. Sujeto a objeto, o sea, acción-reacción podría ser. O sea, a ver, la estructura me hace a mí o yo hago la estructura. Yo hago al campo, el campo me hace a mí. No, dice no, el campo trabaja con el sujeto y el sujeto trabaja con el campo. Que ahí él le llama agente, no le llama sujeto. Son los agentes, exacto, agentes de porque es acción, le activo, dicen. ¿Entendés? Dice que son exacto. agentes donde hacen lo que se llaman estrategia, es un juego, o sea, no quiero meterme en ese tema porque va a otras personas que va a Claro, explicar lo que es un bien. campo, lo que es el hábito, lo que es, porque si no estaríamos una hora No, sí, hablando. sí, se están salteando y por ahí los que no leyeron el texto, por ahí se van a perder. Está clarísimo Por eso es que no y quiero irme Giselle cómo están sí, Ahora sí enfocando, es tele, espero creo, que ¿no? comprendieron. Sí, Sí. ahora me toca a mí, Va. que yo voy a hablar lo de la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Eh, bueno, primero voy a decir lo que debería hacer la escuela o el concepto que todos tenemos de escuela, que es la institución encargada de proporcionar un saber a todos los ciudadanos por igual. También es el lugar donde se fabrican a las personas porque nosotros ahí creamos nuestra forma de pensar y de actuar y nos debería permitir a todos un lugar en la jerarquía social. Pero en la realidad termina siendo otra, porque este sistema escolar funciona como instancia de marginación social, en beneficio de las clases superiores, porque como dijo Bernardino, cada uno hereda ciertos capitales, el económico, el social, pero el más importante para poder entender acá esa desigualdad es el cultural, porque es un instrumento de poder a nivel educativo, porque tener ese capital es constar de los instrumentos de conocimiento y de expresión. Entonces ya acá no hablamos de una desigualdad que es económica, sino que hablamos de una desigualdad de capital cultural, porque el alumno o el niño lleva desde su familia hasta la institución a la que vaya todas las capacidades y
habilidades que requiere esa institución para que pueda para que pueda, claro. Y que pueda viene llevar con bien un su trayecto plus, y que pueda, claro, cumplir con todo lo que la institución le propone. Ya me había trabado. Entonces, bueno, al contar con todos estos capitales, obviamente tiene privilegios relacionados a la cuna, lo que nosotros le diríamos por ahí, cunita de oro, porque es nacido en un ambiente favorable. Entonces, bueno, como tiene todos estos privilegios, después obviamente son los que terminan obteniendo la entrada a las mejores instituciones, los mejores títulos, y por ende los puestos de poder. Bien, entonces, al final podemos retomar y pensar este tema tan debatido en los últimos años de la meritocracia, ¿no? Con esto de la cunita de oro y esta perspectiva que tiene Bourdieu. En realidad es la acultura, porque el que toca la quena que es también cultura, y no se da. O sea, es una... Ahora, claro, si yo toco el piano, si yo toco el saxofón, si yo... eso es cultura, no. ¿Me entiendes? Entonces, a eso es... Porque no está legitimizada, bien a ser, claro. Es una reproducción esa es la reproducción de la escuela. Reproduce lo que está de arriba, no el resto de la cultura, porque la sociedad baja también tiene su cultura, su música, su baile, su danza. Pero como no es lo que predomina, queda como de como lado, que no es cultura. Sí. O es el idioma del guaraní, el idioma del quechua, el idioma del... La cultura hegemónica, ¿no? Claro. Que predomina, Entonces, lo normal. a eso se le llama reproducción. Reproduce y amplía la brecha. Claro, bueno. Y eso justamente... es como cuando dicen que el que va a colegio privado siempre tiene más posibilidad, digamos, de terminar más rápido cuando hace un terciario o algo que el que viene de colegio estatal. Muchas veces uno escucha que dice, si este terminó porque viene de colegio privado y sabe más. Y aquel no termina porque yo tengo personas a su alrededor que dicen esas cosas y es como no darle la oportunidad tampoco al de colegio estatal, también tiene la misma posibilidad. No tuvo las mismas posibilidades por ahí que el del colegio privado, pero no quiere decir que no sepa. No, claro. Pero bueno, estas reproducciones son sin querer porque la escuela no es que lo hace a propósito. Los juicios académicos a menudo son sociales, pero no los percibimos como tal. La escuela todo esto lo oculta bajo una neutralidad social que habla de ventajas y desventajas específicamente escolares, o sea, no se habla de la herencia. Entonces, bueno, ahí es cuando se reproducen las relaciones sociales de dominación. Y les confiere a los privilegiados el privilegio supremo de no aparecer como tal. Entonces hace que los desheredados piensen que su destino escolar es culpa de ellos o es falta de los méritos y los dones. Que ahí también me gustaría decir algo que por ahí no leí en el texto, que ¿qué es un don? Que es un producto social, es algo que no se encuentra en la naturaleza. Entonces, que no se hable de herencia y de don es terrible, porque en uno de los videos de una entrevista, Bourdieu da un ejemplo, por ejemplo, cuando te dicen, no tenés el don para el inglés. Pero no es que vos te falta eso, encima como vos no lo podés agarrar de ningún lado, porque no es una cosa. Dame es un producto inglés. social histórico. Claro, ¿entendés? Entonces, lo que se debería decir es que es el producto de las condiciones sociales e históricas que no te hizo a vos fácil el acceso a ese idioma que se exige, ¿entendés? En el colegio, en nuestro caso acá en Argentina. Entonces, bueno, por eso me parece importante que se tiene que hablar de herencia y no de dones. Porque... Perfecto, porque no hay nada que tenga que ver con sinapsis neuronales biológicas que hagan que alguien tenga más o menos don, ¿no? Ahí Celeste habló de herencia, es el hábitos que dice, para que vayan relacionando el resto de los chicos, ¿no? Que no leyeron alguno el texto, dice el hábitus según Bourdieu, dice la herencia. Bueno, para que todo esto tenga lugar, tiene que existir una legitimación, como decía Maricel, y acá es cuando Bourdieu toma conceptos de Weber, como el de que para toda dominación social, si no
si no tiene una violencia armada, tiene que ser reconocida y aceptada como legítima. Y bueno, legitimar es dar a una acción toda la fuerza de la razón. Entonces, esto supone una violencia simbólica, porque una violencia simbólica es la imposición de una visión del mundo a las clases dominantes, de las clases dominadas por parte de los dominantes. Entonces, después que exista esta cultura dominante, hace que aparezca otra de dominados como ilegítimos, y bueno, los dominados comienzan a pensar con las categorías mentales de los dominantes, como inteligente, qué sé yo, salvaje, es un genio, civilizado. este es un genio, yo no sé nada. El que Bueno, escucha cumbia es un villero, claro, esto es un villero. nunca va a llegar a ningún lado y solo le gusta Entonces, fumar todo eso es porro, legitimar. y el que toma gin tonic, claro. es inteligente, Es como que y lindo, Sí. y escucha la música más copada. Bueno, eso es lo que es Una la legitimación. que en algún momento toda la sociedad fue estableciendo, ¿no? Esto es lo legítimo, claro, lo bueno, y esto es lo malo, y siempre frente claro, a algo bueno por hay eso es que algo dice, malo. sigue siendo violencia, dice, pero es una violencia simbólica, es una violencia oculta, invisible, pero se siente, se denota. Eso es lo que es la violencia simbólica. Un ejemplo que estaba bueno, que a mí me gustó, fue el del sistema de calificaciones, por ejemplo. Vos entregás un trabajo y en el trabajo te ponen talentoso, brillante, pobre. ¿Y eso por qué? O sea, es porque alguien más arriba lo dijo, hay alguien que puso que, bueno, tal estándar es brillante. El otro es santo, el otro. Claro. Bueno, y ahí le pasó la bola. Ayer, Dale. yo ahí antes, y también pongo un ejemplo. Un segundo. Sí. Un segundo, antes de seguir, que me gustó mucho este ejemplo con respecto a eso. Por ejemplo, un chico que toca en el piano una melodía de Mozart, de un clásico, sí. Otro chico que toca no sé cómo se llama, el bajo, puede ser. No, la guitarra que se cuelga y toca cumbia villera, ¿no? Claro, ¿Qué sí, pasa? una guitarra. Estamos hablando de lo mismo, pero que toca lo mismo, pero distinto ritmo. Sí. Tiene un valor distinto por la sociedad, por la cultura, por esto, por lo que está legitimizado. ¿Quién tiene más valor? No, tiene más valor el chico que toca el piano. ¿Y por qué? ¿Y eso quién lo determina? Por eso le digo, entonces es ahí una empieza, reproducción, ¿no? claro. Es una reproducción de una acultura. No reproduce la cultura, está cortando la cultura, está acotando a la clase dominante. El resto no es cultura. Claro, reproduce ciertas partes de la cultura. Claro, voy a decir, pero vos claro, tiene valor según la legitimación de la cultura que del dominante. ¿Por qué no tiene valor el chico que está tocando? ¿Pero por qué? Y no, porque estamos... Se aprende notas musicales, se aprende lo mismo, ¿no? El lenguaje musical, estudia música. Y después, bueno, el feminismo ahora, en los últimos años, nos ha dado 1000 de estos ejemplos, ¿no? Y bueno, si hay un hombre con 5 mujeres, es un capo. Si hay una mujer con 5 hombres, es una puta. O sea, claro. Que reproducimos. Es una reproducción. Y es verdad, porque a veces uno dice, mirá ese negro cómo toca la guitarra, lo que sea, y el otro toca la misma guitarra, pero digamos con otra... Sí, y se repiten, pero... creo que también tiene que ver con se repiten como los mandatos sociales, esta cosa que la mujer tiene que ser reproductora, está incorporado ya a la sociedad también. Por el hábitus, porque el hábitus es el que incorpora las estructuras, va incorporando estructuras, ¿sí? Que después te van llevando a nosotros las reproducimos a veces sin conciencia, digamos. Eso es que es la herencia.